Buenas tardes. Como sabéis, o la mayoría o todos, que hace unos días atrás se anunció que íbamos a empezar los lunes a hablar del Evangelio de Mateo. ¿Sabéis, no? Si alguno no lo sabe, pues ya lo sabe ahora. Y queríamos comenzar en esta tarde, ¿no? Ya y empezar y hacer una pequeña introducción, ¿no? Y luego a lo largo de los siguientes lunes pues se nos seguirá compartiendo acerca del libro de Mateo. Es un libro que tiene mucha riqueza, tiene 28 capítulos y bueno, hay mucho que poder seguir aprendiendo del Señor, ¿no? Hay cosas que la hemos leído algunos ya muchas veces, pero no importa, siempre que la palabra de Dios la leemos, como bien sabemos, que es viva y eficaz, ¿no? Y esta palabra, al ser viva y eficaz, Dios nos habla pues de diferentes maneras por medio del mismo versículo, de la misma palabra. Él se encarga de revelarnos al corazón y de hacernoslas entender, y lo más importante, de darnos el con qué para poder llevarla a cabo en nuestras vidas, ¿no? Y yo quisiera empezar aquí en el libro de Mateo, pero antes, claro, de empezar, me gustaría, ¿no?, de poder centrarnos un poco, porque, claro, leemos el Evangelio de Mateo, pero también tenemos que un poco situarnos en qué tiempo se escribió este Evangelio, ¿no? Como bien sabemos, desde el último libro de la Biblia hasta que se empezó a escribir Mateo pasaron 400 años, que se conoce como 400 años de silencio, en el que el pueblo de Dios estaba esperando una promesa que había sido predicha por los profetas durante mucho tiempo, de que iba a venir un Mesías y que les iba a salvar y que les iba a liberar. Y en esos 400 años hubo un tiempo en que nadie, ¿no?, hablaba de la palabra de Dios, y fue un tiempo de silencio, ¿no? Y te pones un poco a pensar y, claro, si te pones en el lugar de aquel pueblo judío, ¿no?, esperando 400 años, no estamos hablando de 4 días, de 4 horas, de 4 semanas o de 4 años, sino 400 años, ¿no?, esperando a un Mesías, esperando la promesa de Dios. Y este pueblo estaba allí, ¿no?, expectante, podemos decirlo de alguna manera, pero luego también hay ahí, ¿no?, cosas que nos manifiestan, ¿no?, a veces nuestro propio corazón. Después de cuando vino la promesa, cuando vino el Mesías, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, hubo un rechazo, no por todo el pueblo judío, pero sí por una gran parte, ¿no? Y en esos 400 años Israel lo que manifestaba era mucho ritualismo, ¿no?, muchas maneras, muchas formas, mucha religiosidad y también bastante incredulidad, ¿no? Y ese periodo también se distinguió, ¿no?, porque había un descontento en el pueblo por la situación que vivía. Como bien sabemos, estaban bajo la opresión del pueblo romano, claro, estaban descontentos, ¿no?, en esa situación. ¿A quién le gusta estar bajo, ¿no?, la opresión de otras personas que estén ahí gobernando tu vida, ¿no?, dirigiendo tu vida, no siendo o no teniendo la libertad que ellos querían tener para llevar hacia adelante sus vidas, sino que estaban bajo la opresión del pueblo romano? Pero por otra parte, también en ellos estaba la esperanza, ¿no?, de que el Mesías iba a venir para salvarles, ¿no? Y llegó el momento, ¿no?, en el que llegó el Mesías, ¿no? Y aquí en el Evangelio de Mateo nos habla acerca de este Mesías, acerca de este Rey glorioso, ¿no?, de Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice que este Evangelio más bien está escrito para los judíos, habla de muchas promesas mesiánicas que se cumplieron, hace muchas citas al Antiguo Testamento, pero no está escrito solamente para los judíos, también está escrito para nosotros, para todas las personas, ¿no? Porque el Evangelio de Mateo hoy en día sigue vigente y el Evangelio de Mateo hoy sigue transformando la vida de las personas, ¿no? Hoy no sé con quién hablaba, ¿no? Y Dios, cuando yo llegué a este lugar, ¿no?, y empecé a leer su palabra, utilizó el Evangelio de Lucas, no fue el Evangelio de Mateo, pero también es un Evangelio, ¿verdad? Y yo leí un versículo que dice en Lucas 1:37, que para Dios no hay nada imposible. Yo cuando leí esto,
Dios tocó mi corazón de una manera, digo, pues esto es lo que yo necesito, ¿no? Para mí ha sido siempre imposible salir de los problemas que tenía, cambiar mi vida, solucionar tantas y tantas situaciones y sobre todo, como también hablando con un hermano, me decía, nacer de nuevo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado, si yo naciera de nuevo, yo por lo menos lo pensaba antes de conocer al Señor, digo, si yo naciera de nuevo, seguro que ya no pasaría por estos problemas y estas situaciones sabiendo, ¿no?, lo que sé y habiendo vivido lo que viví, pero si no hubiera nacido de nuevo, por supuesto que seguiría llevando una vida de perdición, porque es Cristo el que nos da la victoria ante los problemas, las adicciones y sobre todo el que nos libera del poder del pecado, ¿no? Y aquí en el Evangelio de Mateo vemos como Mateo anuncia la venida de este Rey, ¿no?, de Jesús. Y este libro también tenemos que, para poder entender el libro, tenemos que saber lo que no es y lo que sí es, ¿no? Este libro no es una carta escrita a una persona, en este caso ponemos el ejemplo de Pablo a Timoteo, y a una iglesia, que era la iglesia en Efeso, que era donde estaba Timoteo, y ahí era donde Pablo estaba escribiendo a este hombre para que en ese momento específico tratara unas situaciones que allí se tenían que tratar y que hoy en día, por supuesto, esta carta sigue vigente, pero esta carta estaba escrita a unas personas y a unas personas que eran ya creyentes, ¿no? Los efesios ya eran personas que se habían convertido. Ahora Mateo está escrito para todas las personas, no solamente para los creyentes, que también, sino también para los inconversos. Podemos decir que es un evangelio, al igual que los otros tres, Marcos, Lucas y Juan, universal, aunque está escrito con un propósito y con un enfoque que este hombre de Dios le dio, inspirado por el Espíritu Santo, que era para el pueblo judío, pero también es para nosotros hoy en día, ¿no? ¿Y quién era Mateo? ¿No? Podemos ir aquí al capítulo 9, nos da la palabra de Dios algunos detalles acerca de él, aunque no mucho, pero en Mateo, en el capítulo 9 y en el versículo 9, este hombre era judío y está también entre los 12 apóstoles, y aquí en el versículo 9 nos dice que pasando Jesús de allí, Jesús ya estaba llevando hacia adelante su ministerio aquí en la tierra, predicando el Evangelio del Reino, y dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, ¿no? Esto a veces también, ¿no?, lo leemos y lo hemos leído muchas veces, pero ponte, ¿no?, en situación, solamente Jesús le dijo a este hombre una palabra, sígueme, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción? Se levantó y le siguió, ¿no? Y este hombre nos dice aquí que estaba sentado al banco de los tributos públicos, ¿no? Y vemos en el capítulo 10, cuando Jesús escoge a los discípulos, en el versículo 3, nos dice aquí algunos de los nombres de ellos, Felipe, Bartolomé, Tomás, y fíjate, ¿no?, Mateo, el publicano, ¿no? Y el publicano, ¿no?, aquí da este detalle, la palabra de Dios, da pues este apodo, podemos decir, también, ¿no?, el publicano, ¿no? Y este apodo es algo relevante, ¿no?, aunque a veces también no le damos la importancia que tiene, no indagamos, ¿no? En aquel entonces los publicanos eran mal vistos por el pueblo judío, puesto que eran personas que pertenecían al pueblo de Dios, pero que estaban cobrando impuestos para Roma. A sus propios compatriotas estaban cobrando impuestos para Roma y tenían la autoridad del César para ello. Y se cree que la mayoría de ellos pues se quedaban, ¿no?, con dinero. Y entre el pueblo judío eran personas que estaban mal vistas, o sea, no querían ni verlos, ¿no?, los rechazaban y tenían
pues también mala fama, ¿no? Y si te pones un poco a pensar en ello, ¿no? Fríamente, ¿tú y yo hubiéramos escogido a Mateo si somos del pueblo judío? Pues seguramente que no, por lo que era Mateo, por quién era, ¿no? Sin embargo, Jesús, como no hace acepción de personas, y Él escoge a quien Él quiere, y como Él quiere, Él escogió a quién, a Mateo. Y la respuesta de Mateo, para mí, al igual que la respuesta de los primeros discípulos cuando Jesús los llamó en aquella barca, siempre me ha llamado la atención y siempre me ha sorprendido y me encanta, ¿no? Esa respuesta. En cuanto escuchamos la voz de Jesús que nos dice, sígueme, qué bueno es responder como respondieron estas personas, ¿no? Dejándolo todo, dice que le siguieron. Mateo tenía un buen puesto, Mateo era una persona que económicamente estaba bien, aunque no era bien vista por el pueblo, pero bueno, pero él, ¿no?, se encontraba en una posición social, económica, bien. Sin embargo, todo eso dice que lo dejó atrás y siguió a Jesús. Los pescadores también tenían sus barcas, tenían sus redes, tenían su familia, y unos dice que dejaron al instante la barca y le siguieron, y otros dejaron al instante la barca y a su padre, ¿no?, y a su familia, y también siguieron a Jesús. Qué bueno es, ¿no?, que en esta noche pueda haber aquí alguien, si todavía está en ese punto en el que el Señor te está diciendo sígueme, que puedas dejar lo que te estorba y seguir a Jesús. Y los que ya le estamos siguiendo, que Dios nos ayude a seguir siguiéndole hacia adelante, a seguir sirviéndole, a seguir amándole, a seguir respondiendo a el llamado que Él traiga a nuestras vidas, ¿no? Pues como lo hizo este hombre, ¿no?, Mateo, al instante, a no poner impedimentos, a no decir, bueno, déjame que vaya, ¿no?, a enterrar, como bien sabemos, déjame que... No, si el Maestro te llama, si el Señor te llama, síguele, ¿no? Es un buen consejo, ¿no? Este Evangelio también, al igual que toda la palabra de Dios, bien sabemos, ¿no?, que fue escrito por este hombre, por Mateo, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y podemos ver en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y cuando habla de toda, se refiere desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está incluido Mateo. Mateo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él no escribió sus propios pensamientos, sus propias ideas. Sí, escribió lo que Dios le inspiró a que escribiera desde el punto de vista que Dios le dijo que tenía que escribirlo, ¿no? Y dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Esta palabra de Dios es útil para los que creen en ella, ¿no? El apóstol Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Este Evangelio de Mateo trae unas buenas noticias que tienen que ver con la salvación que Dios nos da a través de Jesús, ¿no? El pueblo de Israel se creía que Jesús les iba a liberar de sus opresores, de los romanos, pero ellos tenían sus propias expectativas de cómo tenía que ser esa liberación y de cómo se tenían que desarrollar los acontecimientos, según ellos entendían o ellos creían que tenía que ser. Pero por decirlo de alguna manera, como el Señor no cumplió con sus expectativas, por eso que lo rechazaron. ¿Cuántas personas hay hoy en día en la sociedad que vivimos que quieren que Jesús no haga lo que ellos quieren, como ellos quieren, y en la manera que ellos quieren? Tienen sus expectativas y si el Señor no las cumple, lo rechazan. El Señor no vino a remendar a la sociedad, no vino a ser un revolucionario. Vino, como nos enseña la palabra de Dios también en el propio Evangelio de Mateo, capítulo 1, en el versículo 21.
Cuando le anunció a María que iba a concebir por el Espíritu Santo, que eso es otro tema, ¿verdad? El nacimiento virginal de Jesús, que también, si Dios lo permite, alguno de los hermanos nos compartirá acerca de ello. Algo milagroso y glorioso que solamente puedes creerlo porque el Señor te da fe para ello, ¿no? Hay mucha gente que en esta doctrina del nacimiento virginal no está de acuerdo, pero es lo que nos enseña la palabra de Dios y es la verdad. Y aquí dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no vino a arreglar las cosas, a arreglar las guerras, a arreglar las situaciones, vino a salvarnos de nuestros pecados. Y aquí ya al principio del Evangelio podemos ver las buenas noticias acerca de esa salvación que Dios nos da a través de Jesús. Y a lo largo del Evangelio vamos a poder estar viendo lo que Jesús hizo, cómo vino, qué hizo, las personas con las cuales estuvo, las acciones que llevó a cabo, su muerte, su resurrección y todo ello lo que trajo, ¿no? Esa afectación que trajo a las personas en aquel tiempo y hasta el día de hoy. Jesús sigue siendo el mismo, la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre es el mismo. Por eso este Evangelio sigue vigente al igual que toda la palabra de Dios, ¿no? Y también podemos ver en este Evangelio que Mateo no está haciendo aquí tampoco una biografía exhaustiva de cómo fueron todos los hechos de la vida de Jesús, ni mucho menos, ¿no? Porque como nos enseña también Juan en el capítulo 21, en el versículo 25, dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Amén? Ni aún en el mundo, ¿no? Todo lo que Jesús hizo aquí, este hombre da, ¿no? Algunas cosas que Jesús hizo, algunos milagros, algunos encuentros que tuvo con personas, su muerte en la cruz, el nacimiento de Jesús, cómo fue, aunque también nos dice algo acerca de ello en Lucas, lo cual Marcos y Juan no hablan acerca de ello, aunque Juan nos dice que desde el principio ya existía el Verbo, no dice cómo nació, sino que habla de la preexistencia de Jesús. Bueno, son otros temas que también seguramente que se hablarán a lo largo de estos días, pero es especial que todas estas cosas podamos tenerlas, ¿no?, presentes cada día y meditar en ellas, ¿no? Porque aquí en esta tarde hay personas que ya conocemos acerca del amor de Dios, que ya hemos nacido de nuevo, pero hay otras que no. Y este Evangelio está escrito para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. Tiene un propósito el Evangelio, al igual que toda la palabra de Dios. No estamos hablando de estas cosas, bueno, pues como no hay otra cosa que hacer o no hay otro tema del que hablar, no. Estamos hablando porque Dios lo ha puesto en el corazón y porque creemos, ¿no?, con todo nuestro corazón que esta es la verdad de Dios. Y también no solamente lo creemos, sino que hemos experimentado en nuestras vidas, ¿no?, el cambio, el milagro que Dios ha hecho en nosotros a través de su palabra. Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y por eso es bueno, ¿no?, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, dedicar tiempo a la oración, a la escritura. Y claro que a veces andamos, ¿no?, cuando más tiempo tenemos decimos que tenemos menos, y a veces es porque no lo invertimos correctamente, ¿no? El apóstol Pablo también decía, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. ¿Quién no conoce esa parte de la Escritura o ese versículo? La mayoría de los que estamos aquí. Pero luego a la hora de la aplicación nos cuesta aprovechar el tiempo, porque nos creemos que otras cosas son a veces
más importante o le damos más prioridad que a lo que verdaderamente tiene prioridad en nuestras vidas. Por eso es bueno, ¿no?, el poder escuchar la palabra de Dios y dedicar ese tiempo, ¿no?, a la lectura, a la oración y a veces también, como no, a la comunión con los hermanos, y a veces también tenemos cosas, inquietudes que no sabemos todo. Yo por lo menos, por supuesto, y hay personas a nuestro alrededor, oye, pues tengo esta inquietud, esta parte no la entiendo o no comprendo qué quiere decir aquí. Es bueno. Los discípulos, cuando querían saber algo, iban al maestro y, Señor, explícanos esto que no lo entendemos. No por eso vamos a ser menos ni más, ¿verdad? Tener ese corazón. Ahí, cuando estábamos hablando acerca de estos estudios y de otros que se van a hacer, hay un versículo que viene en Mateo, también en el Evangelio de Mateo 5:6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Cuando uno nace de nuevo es como ese bebé que necesita la leche espiritual sin adulterar. Y va a la palabra y venga, y necesito más de ti, de tu palabra. Señor, háblame. Cuando estamos en esos momentos de dificultad, de desierto, en el cual no escuchamos la voz de Dios, vivimos ahí esa sequedad espiritual, hay que ir a la Biblia. Señor, háblame. Necesito de tu palabra, porque quiero que de mi corazón broten esos ríos de ¿qué? De agua viva. Del corazón del que cree en mí, dice Jesús, brotarán ríos de agua viva, ¿verdad? Y también en el Evangelio de Mateo, Mateo habla de Jesús acerca, como hemos dicho anteriormente, de ese rey soberano, ¿no? Y en el versículo 1 de Mateo, en el capítulo 1, nos habla ya de la genealogía, que no voy a hablar de ello porque nos van a hablar en el próximo estudio, pero sí me gustaría hacer mención aquí dos cosas que son importantes, como todo lo que viene en la palabra de Dios, ¿no? Y nos habla aquí de ese rey que iba a venir, que es Jesús, ¿no? Y nos habla de el linaje real del cual Jesús iba a venir, ¿no? Y empieza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. David fue uno de los reyes de Israel y Dios le prometió que de su simiente iba a venir el rey, que su reino iba a permanecer para siempre, ¿no? Y eso lo podemos ver en la segunda carta de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Vemos cómo Jesús cumple esta promesa que Dios hizo. Segundo de Samuel 7, versículo 13. Está hablando aquí a David. Y en el versículo 12 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, ¿no?, refiriéndose a la muerte de David, dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijo de hombre. Aquí también está incluido Salomón. Dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, ¿no? Y eso se cumplió. Jesús, del linaje de David, como nos dice aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Pero también a continuación nos dice hijo de Abraham, ¿no? Y Abraham también recibió una promesa, ¿no?, la bendición que Dios iba a dar a toda la humanidad a través de la simiente de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Y esa simiente, como bien sabemos, es Cristo. Cristo, el Rey esperado, ¿no? Yo cuando leía esto, aquí hacía un apunte acerca de este Evangelio, ¿no? El Rey, podemos decir que está diciendo aquí Mateo, el Rey ha llegado. El Rey viene, el Rey ya ha llegado. Ahora estamos listos para recibirle. Yo sé que algunos ya
le hemos recibido, pero hay otros que no. ¿Estás listo para recibir al Rey? Pues hoy puede ser el día en el que le recibas en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Y tu vida pueda cambiar de una manera sobrenatural, como solo Dios puede hacerlo en la vida de una persona. Un cambio milagroso, un cambio que se ve, un cambio que es en el interior, pero que se manifiesta en lo que hacemos, en cómo vivimos, en cómo nos comportamos, en cómo hablamos, sin hablar, por supuesto, de perfección. A este lado de la eternidad no hay perfección, pero sí hay una obra de Dios en la vida de las personas que Él sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Si ya la ha comenzado, Él la va a terminar, y si no, hoy puede ser el día en que Dios comience la obra en ti, que estés dispuesto para recibir al Rey, ¿verdad? Y bueno, para no ser muy extenso, vemos que en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, se fue anunciando que un día iba a venir este Mesías esperado, y bueno, como muchos sabemos, la primera promesa de este Rey ya viene en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 15. Algunos llaman a esta parte de la Escritura el prototipo del Evangelio. Y aquí el Señor le está hablando a la serpiente que hizo caer a Adán y a Eva. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No, la simiente de la mujer, refiriéndose ya a Cristo, ¿verdad? Y en Isaías 7, en el versículo 14, hemos estado, ¿no?, en este tiempo atrás, no hace mucho, ¿verdad?, celebrando el nacimiento de Jesús, y hemos estado hablando de algunas cosas también de estas. Y dice aquí en el versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿no? Dios con nosotros, Dios hecho hombre en la persona de Jesús, viniendo a esta tierra a cumplir con el propósito de Dios, no con las expectativas del pueblo judío o las expectativas de las personas, sino con el propósito de Dios, que era morir en aquella cruz para poder, por medio de su sacrificio, traer perdón de pecados a la humanidad, traer salvación a la humanidad, y eso se cumplió en la persona de Jesús. Como bien sabemos, Él murió en aquella cruz, y como también bien sabemos, al tercer día resucitó, y Él está vivo, Él vive, Él tiene poder, ¿no? Y también en este mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, también nos dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, ¿no? Estos nombres que también nos hablaron en este tiempo atrás acerca de ellos, ¿no? Este es Jesús, un niño que nació en un pesebre, ¿no?, en un lugar donde había mucha gente, pero no hallaron lugar donde Jesús pudiera estar, ¿no?, en aquel lugar, y tuvo que ir ahí al pesebre, ¿no? Espero que en nuestros corazones, en algunos ya está, pero en otros que pueda haber lugar para Jesús en tu vida en esta noche, ¿no? Y ya para ir terminando, me gustaría decir aquí un pensamiento. Podemos ver, ¿no?, a lo largo de la historia, y bueno, en la genealogía lo vamos a ver, ¿no?, como hubo pues reyes que pasaron, hubo personas, hubo países, naciones, reinas. Hoy en día también vemos que hay presidentes, que hay dictadores, que hay gobernantes, personas que han ido y que han venido, ¿no? Personas que un día han estado, porque Dios es el que pone y Dios es el que quita
tanto a los reyes como a los príncipes, como a todo este tipo de personas, ¿no? Pero en el centro de todo esto, de toda la historia de la humanidad y toda la historia de Dios, se encuentra una persona que es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey prometido, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esta es la afirmación que nos hace Mateo, que el Rey vino a reinar. Y volverá otra vez ¿a qué? A reinar. Ya no va a venir para volver a morir en aquella cruz, no. Él ya murió, como nos dice en Hebreos, de una vez y para siempre. Cuando venga ya no va a venir con respecto al pecado. Él ya solucionó, por decirlo de alguna manera, el problema del pecado. Cuando Él vuelva a reinar en ese milenio, Él va a venir a buscar ¿a quién? A los suyos, a su iglesia, a los que le tienen en el corazón como Rey y Señor de sus vidas y Salvador. Por eso es importante, ¿no?, que podamos estar en este tiempo en el que nos van a estar hablando del Evangelio, vamos a estar hablando del Evangelio de Mateo atentos, y que Dios pueda obrar en nuestros corazones. Él es el que envía su palabra y Él hace como Él ve en cada corazón, en cada vida. Pero la palabra de Dios, siempre que es enviada, Dios la envía con un propósito. Dios no habla por hablar. Dios tiene un propósito detrás de cada palabra que Él dice, ¿no? Y como hemos dicho, ¿no?, Jesús es el Rey de toda la historia. Y el propósito es que también sea el Rey de tu vida, si no lo es. Que Él sea el Rey de tu vida, el que gobierna tu vida, el que tiene autoridad sobre tu vida, ¿verdad? Cuando te das cuenta y experimentas su gobierno y te sometes a su reinado, tu vida es totalmente, ¿qué?, diferente. El otro día nos hablaban, ¿no?, de ese hombre que necesitaba que su siervo fuera sanado, ese centurión, y él decía que estaba bajo autoridad. Nosotros, como cristianos, también estamos bajo la autoridad del Rey y le servimos gozosos al Rey. No es un Rey cualquiera, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿no? Y yo quería dejarlo ahí, en esta noche, si Dios lo permite. Vamos a seguir con ellos en los próximos estudios, que podamos, ¿no?, tener hambre y sed de la palabra de Dios, y que Dios se va a encargar de obrar en nuestros corazones. Eso tenlo por seguridad, y darle gracias, ¿no?, por poder estar aquí, escuchar la palabra de Dios, y en este tiempo que podamos recibirla con gozo en nuestras vidas, y que Dios también, al ministrarnos, nos ayude también a llevarla a cabo, lo que Dios personalmente nos hable a cada uno, ¿no? Si queréis podemos orar. Pues sí, Padre, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo, a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y por también haber abierto un día nuestros oídos y nuestros corazones y habernos permitido recibirle en nuestras vidas como nuestro Rey y nuestro Señor, y también, como no, nuestro Salvador. También en esta noche seguramente hay aquí personas que todavía Jesús no reina en ellos, Señor. Yo te ruego que tú toques sus corazones, que pueda haber gente aquí transformada, nacida de nuevo, Señor, y que en estos días en el que tú vas a estar hablándonos de tu palabra, que despiertes nuestros corazones, que traigas una hambre y una sed especial por escuchar, por querer conocerte más, por querer pasar más tiempo en tu presencia, Señor, y que todo ello, Señor, produzca en esta iglesia un avivamiento en el cual tú seas exalzado y glorificado, Señor. Yo te ruego por todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Si queréis podemos orar. Pues sí, Padre, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo, a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y por también haber abierto un día nuestros oídos y nuestros corazones y habernos permitido recibirle en nuestras vidas como nuestro Rey y nuestro Señor, y también, como no, nuestro Salvador. También en esta noche seguramente hay aquí personas
que todavía Jesús no reina en ellos, Señor. Yo te ruego que tú toques sus corazones, que pueda haber gente aquí transformada, nacida de nuevo, Señor, y que en estos días en el que tú vas a estar hablándonos de tu palabra, que despiertes nuestros corazones, que traigas una hambre y una sed especial por escuchar, por querer conocerte más, por querer pasar más tiempo en tu presencia, Señor, y que todo ello, Señor, produzca en esta iglesia un avivamiento en el cual tú seas exalzado y glorificado, Señor. Yo te ruego por todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.